Buenas tardes. Agradezco a IPSA que me invitara a venir, sobre todo porque esta mañana ha habido unas conferencias buenísimas y he aprendido mucho. Yo voy a intentar resumir temas relacionados con la fatiga, que es claro, muy importante y muy difícil de intentar resumirlo, y su relación, ahora ya no con un campo, aunque es traumatológico, pero más cotidiano en el deporte, su relación con la fatiga, con la lesión muscular. Fatiga es el estado cuando el deportista no mantiene un nivel de rendimiento de entrenamiento, y eso es normal en la cotidianidad del deporte, pero si no lo controlamos puede haber lesiones, luego lo veremos, o incluso patologías. Me gusta mucho la definición, hay muchas definiciones de fatiga, me gusta mucho esta de este fisiólogo australiano, porque dice imposibilidad de generar una fuerza requerida o esperada, precedida o no. Fue el primero que decía que la fatiga puede ser también aunque tú no hayas hecho un ejercicio justo antes. Pero mirad, hay en una competición de 200 metros, a los 20 segundos uno se queda un poquito detrás y dice el público o el entrenador o el médico, pues es que tiene fatiga. Y entonces tenía fatiga y no ha ganado la carrera. Y levantando en el gimnasio, levantando 20 kilos, en la segunda repetición no puedes levantarlo. Tiene fatiga el músculo. Ah, sí. O no 200 metros, sino 200 kilómetros, dos ciclistas, 200 kilómetros, uno en los últimos 5 kilómetros se queda un poco atrás. Es que tiene fatiga y ha ganado el otro. O un esgrimista haciendo el entrenamiento que hacen en esgrima con el florete, tocando luces que se encienden, cuando lleva a 30 luces que va tocando, falla, es que tiene fatiga. Metemos en el concepto de fatiga muchísimas cosas y no puede ser lo mismo lo que le pasa a uno después de levantar un peso 2 veces que de correr durante 20 segundos o hacer ejercicio durante 6 horas. Eso es lo que es muy importante en el deporte, intentar diferenciarlo para ayudar a esa fatiga y prevenir lesiones. Es continuo en el deporte la fatiga. Entrenamos, se nos crea una fatiga, recuperamos y si hemos recuperado podemos hacer el mismo esfuerzo o más. Y eso nos ayuda a entrenar. O entrenamos, no recuperamos y rendimos menos. A veces lo hacemos a propósito para luego supercompensar, pero eso es cotidiano. Entrando en fisiología o en fisiopatología, teóricamente se estudió la fatiga antes solo en músculo. Ahora veremos que la fatiga también le afectan otros factores, no solo musculares. Entonces, clásicamente, con fibras aisladas de músculo, se veía que un músculo se iba contrayendo, en un momento determinado se contraía, pero generaba menos fuerza. Ahí empezaba, en la contracción 23 empezaba la fatiga. ¿Vale? O incluso, y que es muy importante y no se le prestó atención hace 30 años, el músculo que no está fatigado se contrae y genera una fuerza. Cuando está fatigado se contrae, sí. El deportista cuando está fatigado puede correr, sí, pero genera menos fuerza y tarda más en recuperar. Esto es lo que es muy importante porque también es causa de lesiones cuando aquí no se ha recuperado. O en una contracción mantenida, mantienes la fuerza si no estás fatigado. Si no, contraes, pero generas menos fuerza. En la cotidianidad, igual, haces sprints repetidos, 5 sprints. Los vuelves a repetir y puedes correr 5 sprints, sí, pero más despacio. Generas menos fuerza y recuperas peor. A nivel más profundo, cuando solo se estudiaba el músculo, se empezó a ver que donde estaba la clave de la fatiga muscular, que luego veremos que hay otro tipo de fatiga muscular, era sobre todo para adelantar en la relación que había entre el fósforo inorgánico, que recordar que ese fósforo inorgánico viene de cuando vamos usando el ATP, la única moneda de energía que tenemos es el ATP, cuando lo vamos rompiendo más de la cuenta y no lo regeneramos, aparecen fósforos inorgánicos más de la cuenta, se unen al calcio y eso maneja mal el calcio para la contracción. Eso era a lo que más se llegó a profundizar de la fatiga a nivel muscular. Hace años nosotros hicimos una clasificación para clasificar un poco la fatiga y la clasificamos en aguda, en sobrecarga o subaguda y luego esta cosa tan mitificada que es la fatiga
crónica o sobreentrenamiento que en el auténtico deporte casi nunca ocurre. Tiene que ser una mezcla de factores muy, muy, muy grande. Años después, en 2013, un grupo de investigadores se asociaron, hicieron un artículo de revisión muy importante y la clasificación que han dado: fatiga aguda, que recuperas en un día y aún mejoras el rendimiento; sobrecarga, lo mismo que nosotros, pero la diferencia es que hablan de sobrecarga, la normal, que recuperas en unos días, y una sobrecarga no funcional, que es la que mucha gente confunde con el sobreentrenamiento, que tardas más en recuperar. Y luego el sobreentrenamiento, que, como os digo, es muy raro que haya un auténtico sobreentrenamiento en el deporte porque tardas meses. Es como un síndrome de fatiga crónica. Entonces, resumiendo, podemos tener una fatiga por una carga de entrenamiento de un día, varios días que vas asociando esa carga y controlándola para luego supercompensar más, y se puede dar el caso de la fatiga crónica. Y por encima siempre está revoloteando la posibilidad de la inflamación muscular de inicio retardada, que curiosamente en España no sé por qué le llaman agujetas, pero bueno, eso que conlleva daño muscular, y se nos olvida a veces. Cuando hay una auténtica inflamación muscular de inicio retardado es porque hemos dañado el músculo, sobre todo el citoesqueleto, pero no nos vamos a entrar en eso. Y también puede ser uno de los predisponentes para fatiga. Lo otro que ha evolucionado en el conocimiento de la fatiga es que no es solo la fisiopatología de la fatiga, no es solo en el músculo. Hay fatiga central y fatiga periférica. También, que no nos podemos extender mucho, también puede haber esa disminución del rendimiento o menor generación de fuerza estando el músculo perfecto por factores a nivel central, antes de la placa motora. Y a partir de la placa motora sería lo que se llama fatiga muscular o fatiga periférica. Hace años, y lo hablaba con Joan Forcadas, que tengo la alegría de que esté aquí, el preparador físico de Nadal. Hace años hablábamos que los mecanismos que nos van a crear esta fatiga fundamentalmente es depleción del sustrato energético que necesita el músculo, acúmulo de algunos metabolitos, la temperatura y luego otras no tan importantes. Pero años después casi nos quedamos con estos mecanismos principales. Hay muchos. Sigue siendo fundamental en muchos deportes, en muchos entrenamientos, que te vacíes del sustrato energético, que acumules algún determinado metabolito, el acúmulo de temperatura, pero ya sería fatiga central, lo veremos luego, fundamental. El daño muscular que algunos entrenamientos nos crean, sobre todo los excéntricos, los con cargas nuevas, y luego alteraciones inmunológicas y, sobre todo, en el deporte de élite, alteraciones hormonales. Y el músculo va a estar bien, pero los ejes hipotálamo hipofisario están alterados y el deportista tiene fatiga. Como estamos en este marco, yo me permití enfocarme un poco en lo que pienso, mi opinión, de la fatiga relacionada con el tenis, por si me da tiempo a extenderme. Que a nivel central, luego me voy a extender fundamentalmente, puede ser el acúmulo de temperatura, clarísimo, eso estáis hartos de verlo en competiciones con calor, en el que al tenista se le pone el hielo en el cuello, en las toallas, o no se ve, pero en el vestuario a lo mejor le ponen el chaleco refrigerante, etcétera. Acúmulo de algunos metabolitos, deterioración segmentaria, que lo veremos luego, y alteraciones hormonales en la alta competición. Y periférica está muy claro. Puede ser sisevación de fosfocreatina o de glucógeno, fatiga, o acúmulo de hidrogeniones, o el daño en el citoesqueleto. ¿Por qué insistimos en que hay que conocer la fatiga? Porque es muy importante, después de un entrenamiento, recuperar, o después de una competición. El que recupere mejor va a poder entrenar mejor al día siguiente, o va a poder competir. Pero si no sabemos de qué fatiga hay que recuperar, pues entonces no le vamos a ayudar a recuperar. Por eso insistí al principio que hay que saber, hay muchos tipos de fatiga, muchos mecanismos que lo crean, hay que saber en cada caso, en cada entrenamiento, qué metabolismo ha usado, de qué se ha vaciado o qué metabolitos ha producido para ayudar a esa fatiga. Por eso insistía
Hace años había la obsesión de reponer el glucógeno, como os pongo en la diapositiva, y a lo mejor en un entrenamiento ese deportista no se ha vaciado de glucógeno y le estamos dando carbohidratos y no los necesita, le estamos engordando. O al revés, si se hubiera vaciado de glucógeno y no lo reponemos, al día siguiente, si está haciendo una intensidad glucolítica, no va a rendir. Entonces, volviendo a lo del tenis, aparte de lo conocido que ya podía ser la fatiga periférica, en el tenis, en situaciones de calor, lo mismo que en otros deportes, donde hace temperaturas altas, el cuerpo humano, cuando llega a una determinada temperatura central, el área prefrontal dice y baja la intensidad. Esto está clarísimo. Puede ser un mecanismo de fatiga, aunque el músculo está perfecto. En cuanto refrigera el deportista, eso se ve en muchos deportes, puede rendir. Puede acumular algún metabolito o notar metabolitos, influir también a nivel central por los metaborreceptores que tenemos en la boca y en el estómago. Luego, repeticiones en algunos entrenamientos muy seguidas. Todos recordáis que cuando contraemos el agonista, inhibimos el antagonista. Ese mecanismo se puede cansar y da sensación de fatiga, y si no da sensación de fatiga y no paras a tiempo, rompes. Al contraer el agonista, rompes el antagonista. Y luego hormonas, que lo vamos a ver. Y luego a nivel periférico, yo creo que en el tenis sigue siendo clave que te puedes vaciar de fosfocreatina y o de glucógeno, acumulas hidrogeniones, pero hay descansos y entonces los puedes limpiar, y en muchos entrenamientos dañas el citoesqueleto. ¿Hay fatiga central? Sí. En el alto rendimiento muchas veces el músculo está bien, pero la fatiga es arriba. Y por poneros un ejemplo, el ejemplo contrario, cuando se descubrió que un deportista, si se mete en la boca algún carbohidrato sin tragarlo, su área prefrontal del cerebro lo nota y le baja la sensación de fatiga, porque los metaborreceptores le avisan. Y al revés, si no hay el metabolito. Entonces, hay fatiga central en temperatura, clarísimo, y hormonas, ¿tanto puede influir? En el tenis también. Pues mirar, en deportes individuales, como en el ciclismo, hace muchos años que se vio que cargas continuadas, por ejemplo, en un Tour de Francia, estropeaba los ejes anabólicos y catabólicos a la vez. Se descentraba todo el eje hipotálamo hipofisario y eso daba sensación de fatiga. Luego se ha visto en baloncesto profesional también. Conforme va avanzando la temporada, las cargas de trabajo, los partidos, que son tantos durante la semana, hay muchos partidos, muchos viajes que alteran también los ritmos circadianos. Llega a algunos momentos de la temporada que algunos jugadores ya tienen sensación de fatiga y el músculo está bien, porque es fatiga central por alteraciones hormonales, que yo creo que en el tenis de alto nivel, con los viajes, con tantos partidos, con los entrenamientos, puede ocurrir. Y luego a veces el estrés que le crea la prensa, etcétera. Si ocurre en estos deportes, yo creo que en el tenis también. Más seguro conocemos los otros mecanismos relacionados con la fatiga a nivel muscular, porque el tenis claramente es un deporte glucolítico que tira solo de la vía glucolítica, la parte aeróbica de la vía glucolítica y la parte anaeróbica, y tira también de la fosfocreatina casi exclusivamente. Entonces, influirá en la fatiga que se vacíe o de fosfocreatina o de glucógeno y que acumule algunos metabolitos. Como hablaba antes con Joan Forcadas, del fósforo inorgánico no puedo hablar porque es muy difícil conocer qué pasa con el fósforo inorgánico. Lo que sí nos orienta mucho son los cambios en hidrogeniones, porque el ácido láctico nos indica más o menos cuántos hidrogeniones tenemos. Entonces, en el caso del tenis, como os decía, este mecanismo es claro, porque tira mucho de la glucólisis y del fósforo y de la fosfocreatina. Un pequeño detalle que a veces se olvida de la fosfocreatina, que se entrena mucho sprints repetidos en el tenis y en otros deportes, que son interválicos, y a veces
damos recuperación, el deportista se va en esos sprints, ese entrenamiento, le damos recuperación 4 o 5 minutos. Si es un fibra rápida, y hay muchas maneras de intuir si tu deportista es un fibra rápida, si se ha vaciado de fosfocreatina, puede tardar hasta 10-12 minutos en recuperar la fosfocreatina. Eso hay que saberlo. Una de dos, para darle esta recuperación si está entrenando o para que no se vacíe. Y eso a veces se olvida. Y tenemos que saber qué tipo de fibra más o menos tiene nuestro deportista, porque también en las lesiones va a influir. Un fibra rápida genera mucha más potencia. Hay muchos deportes donde las figuras van a ser todos fibras rápidas. Entonces, genera mucha más potencia y, claro, en un trabajo excéntrico de un fibra rápida, como no se tenga cuidado, puede romper mucho más fácil porque genera mucha más potencia. El otro gran sustrato que se puede vaciar, creo, en tenis es el glucógeno. Lo mismo que se vacían en otros deportes. Si en un partido de fútbol ya demostró el grupo de Bansbu hace muchos años, jugadores profesionales, en la parte final estaban prácticamente vacíos de glucógeno después de 2 horas, yo creo que hay muchas situaciones en el tenis de élite de un partido largo que estarán próximos a este vaciamiento. Y si te has vaciado de glucógeno, trabajo glucolítico no lo puedes hacer a la misma velocidad porque no tienes esa gasolina. Puedes hacer, si tienes fosfocreatina y la vas recuperando, puedes, pero eso es un mecanismo de fatiga clarísimo y de entrenamientos largos también. Si el músculo no tiene energía y ya tiene, como os enseñé en las primeras diapositivas, con fibras aisladas, no se contrae con la suficiente fuerza, también ocurre que luego se recupera peor. Si tiene que volver a contraerse, por ejemplo, con contraerse el agonista y ya está cansado el antagonista, igual cuando lo estiras no se ha relajado porque tarda más en regenerar y lo rompes. O en el quinto sprint de un jugador de fútbol por la banda, si se ha vaciado de fosfocreatina, no le funciona el músculo y en ese sprint lo rompe. Entonces la fatiga influye en muchas lesiones musculares, por eso insistimos que hay que manejar esos conceptos. Bien, ayudar a recuperar de la fatiga para que luego entrene mejor o compita al día siguiente, hay que saber el tipo de fatiga. Hay que intentar, eso es una labor en equipo, hay que intentar saberlo. Si se ha vaciado de glucógeno, estrategias, que hay muchas para reponer el glucógeno, y hay deportes donde eso lo tienen ya muy estructurado. Si el entrenamiento fundamentalmente está trabajando la fosfocreatina, se está vaciando, pues puedes ayudarle o con carne o con monohidrato de creatina. Si se está vaciando de sudor, pues reponer electrolitos y agua. Pero hay que saber de lo que se ha vaciado. La temperatura, que es importantísimo, que lo teníamos muy olvidado. Nadie manejará bien la temperatura si no está hidratado. Una cosa tan simple como hidratado. Si no, no va a manejar la temperatura. Y refrigerantes. Por eso se venden tantos chalecos refrigerantes y por eso a los tenistas les ponen el hielo en el cuello, porque es clarísimo. Si es por acúmulo de hidrogeniones, pues no sabemos. Si es por acúmulo de amonio, dicen que los carbohidratos. Hidrogeniones, pues hay algunos deportes que intentan tomar sustancias tampón para tener más tamponamiento, pero no está tan claro como el tema de la temperatura. Como me da tiempo, quería dar 2 pinceladas de lo que pienso por dónde va el futuro en estos temas del conocimiento fisiológico del músculo y del deportista. Primero, aunque os van a hablar de ecografía, pero yo creo que el poder hacer ecografías moviéndose el deportista, o corriendo y ver ese músculo cómo está corriendo con estos sistemas que hay ahora que son ecógrafos mínimos que se puede poner en la pierna, eso nos va a poder orientar de cosas que antes no veíamos porque hacíamos las ecografías tumbados en una camilla y además, por lo menos en algún músculo estamos viendo que cuando se contraen los grupos musculares que tienen varios fascículos, algunos cambian la orientación y otros no. Y eso hay futuro ahora en ese estudio. Y por último, en el deporte normal, a veces
crean fibrosis, que hablábamos, que os han hablado por la mañana de los fibroblastos, etcétera, crean fibrosis y eso hay que verlo, porque si crea fibrosis luego va a romper más fácil. Y el futuro va también por intentar profundizar cuando entrena un deportista o una persona hace deporte para su salud. Ya sabéis que producía mioquinas, el músculo desde hace unos pocos años sabemos que no, pensábamos que era una cosa que recibía sustratos y una señal nerviosa y se contraía. Ahora sabemos que cuando el músculo funciona manda señales a otros órganos, las mioquinas. Pero desde hace 2 o 3 años resulta que el hígado y el tejido graso, sobre todo el tejido graso de la grasa parda, de la gente que hace más ejercicio, también cuando hacemos ejercicio manda señales a otros órganos. No sabemos si es porque el músculo le manda señal a la grasa parda y al hígado y ellos mandan también señales de que estamos haciendo ejercicio o sale del propio órgano, pero manda señales. Y esas señales, cuando las manejemos mejor, nos van a dar mucha información de lo que está pasando en la fisiopatología de ese músculo, y por eso manda esas señales. Curiosamente, a uno de los sitios donde manda esas señales el músculo es al cerebro. Por eso a la gente mayor se le dice que haga entrenamiento mental y entrenamiento físico, porque también retrasa el envejecimiento mental el ejercicio físico. Y ahora sabemos que es por esas mioquinas que también influyen en las mitocondrias cerebrales y en la función cerebral. Y lo otro que sabemos prácticamente de hace muy poco tiempo es que el músculo, que antes ni lo sabíamos, como decía Sabino, cuando estudiábamos medicina estas cosas no las sabíamos, manda trocitos de RNA, pero no RNA mensajero, trocitos, microRNAs, los mete o los pega a una lipoproteína o los mete en una vesícula y los manda a otros sitios. ¿Cómo? Dependiendo de la intensidad del entrenamiento y de los genes del deportista. Nosotros hemos podido ver a deportistas de muy, muy alto nivel y los que son muy superiores resulta que mandan de esos microRNAs de un tipo en concreto más que los otros, tanto en hombres como en mujeres. Luego, ahí es un campo de trabajo que ahora está empezando, pero como esto era avances o conocimiento nuevo, el futuro va a ir por ahí de saber cómo funciona el músculo, sabiendo qué microRNA está mandando y a dónde y cómo influye. Bueno, por si me vais a preguntar, ¿y para controlar la fatiga qué parámetro medimos? Ojalá hubiera uno. No hay un parámetro que nos diga, tiene este tipo de fatiga. Es mucho un trabajo de equipo entre el médico, el fisiólogo, el preparador físico, el fisio. Es un trabajo en equipo porque hay muchos parámetros, pero por desgracia no hay uno que nos diga, es este tipo de fatiga o es este mecanismo el que se lo ha producido. Es una cosa de trabajo en equipo, que el futuro va también por ahí. Pues muchas gracias.